Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar repasando el que yo considero el peor fichaje de la historia de cada uno de los equipos que voy a estar mencionando en el video. No van a ser todos los equipos porque obviamente es imposible, pero sí me voy a centrar en los principales equipos del fútbol europeo, repasando el peor fichaje de acuerdo a tres cuestiones. Primero, el rendimiento que tuvo en el club, lo que costó y finalmente por cuánto dinero lo terminaron vendiendo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que si no están de acuerdo con alguno, pongan en los comentarios cuál creen que es el peor fichaje de ese equipo, que se suscriban al canal activando la campanita y que ahora sí arrancamos con el video. Vamos a comenzar por el fútbol español, hablando primero del Fútbol Club Barcelona. En mi opinión, el peor fichaje en cuanto a rendimiento y en cuanto a precio que ha tenido a lo largo de su historia fue el brasileño Philippe Coutinho. El brasileño comenzó jugando en el Vasco da Gama, luego pasó por Inter, Español, pero sin duda su mejor etapa en el fútbol fue en el Liverpool, donde tuvo muy buenas 5 temporadas entre el año 2013 y el 2018. Barcelona, en el 2018, necesitado de refuerzos de jerarquía ante la salida de Neymar, decidió desembolsar 135 millones de euros por la ficha de Coutinho, convirtiéndolo en uno de los fichajes más caros de la historia, no solamente del Barcelona, sino de la historia del fútbol. Estuvo 2 temporadas entre el 2017 y el 2019. Jugó 76 partidos, marcó 21 goles y dio solamente 11 asistencias. Un jugador que nunca se terminó de adaptar al sistema de Barcelona y si bien los números no parecen tan malos en los partidos realmente importantes, en los partidos difíciles, nunca rindió de acuerdo a las expectativas y sobre todo de acuerdo al dinero que se pagó por él. Luego se iría a préstamo al Bayern Múnich, volvería al Barcelona por una temporada y media más, donde prácticamente no tendría continuidad, 30 partidos, 5 goles y 2 asistencias, y finalmente después de un préstamo y una posterior venta, se terminó yendo al Aston Villa a cambio de 20 millones de euros. Sumado a los 8 millones y medio que pagó el Bayern Múnich en su momento por el préstamo, el Barcelona perdió 106 millones y medio de euros por Philippe Coutinho, que en total jugaría en Barcelona 106 partidos, 26 goles y 13 asistencias. Hablemos ahora del Real Madrid. Para mí, sin duda, el peor fichaje en la historia, relación, precio y rendimiento, ha sido Eden Hazard. El futbolista compasado en el Lille, que la rompió toda en el Chelsea, jugó 7 temporadas, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de la Premier, llegó en el año 2019 a la Casa Blanca a cambio de 115 millones de euros, siendo el fichaje más caro en la historia del Real Madrid, inclusive por encima de los valores de Bale o de Cristiano Ronaldo. A lo largo de estos últimos 4 años jugó 73 partidos nada más, 7 goles y 9 asistencias. En esta temporada actual 22-23 solamente ha jugado 7 partidos, ha marcado un gol y ha dado una asistencia. Un jugador que estuvo muy lejos de lo futbolístico desde lo físico y obviamente no llegó a colmar las expectativas. Hoy en día con 32 años está muy lejos sin duda de los 115 millones de valor que tuvo en algún momento. Y en el Atlético de Madrid, más allá de que podría mencionar a Joao Félix, yo me voy a quedar particularmente con Thomas Lemar, futbolista francés que arrancó en el Caen, que luego jugó 3 temporadas en el Mónaco, que llegó al Atlético de Madrid en el año 2018 a cambio de 72 millones de euros, un fichaje carísimo para la época, y un jugador que a lo largo de estos casi 6 años realmente no rindió ni cerca de lo que se esperaba. 163 partidos, solamente 9 goles. En la temporada actual 2022-2023 ha jugado solamente 20 encuentros, no ha marcado goles, la gran mayoría de ellos siendo suplente e ingresando algunos minutos, y un futbolista que hoy en día creo que ni se acerca a esos 72 millones que en algún momento pagó el Atlético de Madrid por su ficha. Nos vamos ahora a la Premier. Sin duda para mí en el Chelsea el peor fichaje de su historia es el de Romelu Lukaku. A Romelu Lukaku el Chelsea lo ficha 2 veces. Primero desde el Anderlecht siendo muy joven, no tiene continuidad, se termina yendo al Everton, luego pasa por Manchester United, se va al Inter donde en 2 temporadas en el club italiano promedia 32 goles por temporada, muy buenas cifras, y el Chelsea decidió pagar y volverlo a comprar en 113 millones de euros. Sin duda el fichaje más caro hasta ese momento y uno de los fichajes más caros de la historia. Sin embargo, Lukaku solamente jugó una temporada en el Chelsea, 44 partidos y nada más 15 goles, y además
muchísimas actitudes que nunca gustaron en el equipo londinense. Al día de hoy se encuentra a préstamo en el Inter y creo que Lukaku no vale ni la mitad de esos 113 millones que pagó el Chelsea en su momento. En Manchester United, para mí el peor fichaje es Alexis Sánchez. Y es un caso particular, porque es un futbolista que rindió muy bien en Barcelona, que fue uno de los mejores jugadores de la Premier en el Arsenal, y que en el año 2018 se da un intercambio, ni siquiera es que el Manchester paga dinero por su ficha, a cambio de Mkhitaryan, que se iba al Arsenal y Alexis Sánchez fichaba por el Manchester United. Sin embargo, acá la trampa y el gran desembolso que hizo el Manchester era el sueldo de Alexis, que se convertía por mucho en el jugador mejor pago de la Premier, ganando 500.000 libras esterlinas por semana. En total, en el Manchester jugó una temporada y media, solamente 45 partidos y solamente 5 goles. En total, además, después iría a préstamo al Inter y posteriormente sería libre, es decir, el Manchester ni siquiera lograría a través de una venta recuperar dinero. ¿Cuánto le pagó en salario en esa temporada y media que lo tuvo? 60 millones de euros. Es decir, que al Manchester United Alexis le costó 12 millones de euros por cada gol que marcó en Old Trafford. En el Manchester City me quedaría con Benjamin Mendy, el lateral izquierdo que tuvo una gran temporada en ese Mónaco histórico en la temporada 2016-2017, que en su momento el City pagó 57 millones y medio de euros, que hasta ese momento lo convertía en el defensor más caro de la historia, que lamentablemente en el City tuvo muchas lesiones, solamente jugó 75 partidos, marcó 2 goles y es cierto, dio 14 asistencias a lo largo de 6 temporadas, y encima, para colmo, para terminar de cerrar este tan mal pase que tuvo, terminaría siendo denunciado por varias causas de presuntos abusos sexuales y al día de hoy está suspendido y ni siquiera puede jugar y obviamente tampoco lo pueden vender. En el Liverpool, por ejemplo, me quedaría con Andy Carroll, el delantero inglés con pasado en Newcastle, que tuvo una gran temporada, que fue importante para el ascenso de las Urracas en la 2009-2010 y un gran comienzo en la Premier en la 2010-2011, marcando 11 tantos en 20 partidos, y eso hizo que el Liverpool rápidamente lo compre en 41 millones de euros. En el Liverpool también marcaría 11 goles, nada más que le llevó el triple de partidos, 58, obviamente muy por debajo de las expectativas que se esperaban respecto a él. Finalmente se terminó yendo al West Ham a préstamo 2 años más tarde y lo terminaron vendiendo en menos de la mitad del dinero que en su momento pagaron. En el Arsenal, sin dudas para mí, es el fichaje de Nicolás Pepe, el más caro en la historia de los Gunners. El futbolista que había llegado del Lille con muy buenos números, 79 partidos y 37 goles, fichó en el año 2019 a cambio de 80 millones de euros, ya de por sí una cifra muy importante. En el Arsenal jugaría 112 partidos, 27 goles y 21 asistencias, y además estaría muy lejos del rendimiento que se esperaba respecto a él. Al día de hoy sigue perteneciendo al Arsenal, pero está a préstamo en el Niza y sin duda está muy lejos de los 80 millones que en su momento se pagó por él. Y en el Tottenham también me voy a quedar con su fichaje más caro, que es el de Tanguy Ndombele, el volante que llegó desde el Lyon a cambio de 62 millones de euros, que en el Tottenham jugó 91 partidos, marcó 10 goles y dio 9 asistencias, pero nunca se terminó de adaptar al sistema y a los técnicos que iban pasando por los Spurs, y 3 años más tarde lo han enviado a préstamo al Lyon y actualmente en el Nápoles, donde también es suplente y no tiene mucha continuidad. En Italia, por ejemplo, la Juventus, me quedaría con el fichaje de Marko Šapka. Marko Šapka es un croata extremo que llegó desde el Dinamo Zagreb en el año 2016, cuando apenas tenía 21 años, a cambio de casi 30 millones de euros, y que en la Juventus solamente jugó 21 partidos y marcó un gol. Se iría a préstamo al Schalke, a la Fiorentina, al Anderlecht, al Genoa, al Torino, al Empoli, donde actualmente juega, pero lamentablemente ningún equipo rindió, por lo cual la Juve nunca lo pudo vender para recuperar el dinero. Para colmo, dentro de un par de meses se queda libre y seguramente no logren recuperar nada de la inversión. En el Inter me quedaría con el fichaje del portugués João Mario, que llegó en el año 2016 a cambio de casi 45 millones de euros desde el Sporting de Lisboa. Claramente no rindió, 69 partidos y solamente 4 goles, pasó a préstamo por el West Ham, por el Lokomotiv, por el Sporting y se terminó yendo libre al Benfica, que oh casualidad, una vez que llegó a este conjunto portugués, se ha convertido en uno de los grandes jugadores que tiene actualmente el equipo. Y en el Milan me quedaría con el fichaje de Andrés Silva, este delantero que llegó desde el Porto en el año 2017 a cambio de 38 millones de euros y que al cabo de una temporada donde jugó 40 partidos y solamente marcó 10 goles, lo empezaron a enviar a préstamo, primero al Sevilla, luego al Eintracht Frankfurt, se lo venderían a este equipo alemán a cambio de solamente 3 millones de euros, es decir, perdieron 35 millones de euros en solamente 2 temporadas y para colmo levantaría su nivel y lo terminaron vendiendo al Leipzig en casi 25 millones de euros. El Bayern Múnich es un equipo que la verdad no pifia mucho en cuanto a sus fichajes. Creo yo que podríamos mencionar
el fichaje de Renato Sánchez, este jugador que llegó desde el Benfica con el cartel de Golden Boy, de gran promesa, y que en el Bayern no rindió para nada. Lo pagaron 35 millones de euros, en su primera etapa jugó solamente 26 partidos, se fue a préstamo al Swansea, volvió, jugó 27 partidos y marcó 2 goles, en total 53 partidos y 2 goles en el Bayern, y finalmente lo terminaron vendiendo al Lille en 20 millones de euros. No perdió tanta plata, pero es cierto que era uno de esos jugadores que se esperaba mucho más y en el Bayern no terminó rindiendo. En el Borussia Dortmund también, que no pifian mucho, me quedaría con el fichaje de André Schürrle, este extremo alemán que arrancó su carrera en el Mainz, que luego pasó por Chelsea, que en el Wolfsburgo le fue muy bien en la temporada 2015-2016, jugó 41 partidos, marcó 12 goles y dio 7 asistencias, y el Borussia Dortmund lo compró a cambio de 30 millones de euros. Sin embargo, en las 2 temporadas que jugó 51 partidos, marcó 8 goles y solamente dio 2 asistencias. Finalmente lo mandaron a préstamo al Fulham, luego al fútbol ruso, y en el año 2020 se terminó retirando, por lo cual ni siquiera lograron recuperar algo del dinero. Y por último, el Paris Saint-Germain, creo que si bien ha gastado mucho dinero en fichajes que quizás no han rendido de acuerdo a las expectativas, para mí el peor que ha tenido y por bastante es el de José Rodríguez, este joven español que llegó desde el Real Madrid en el año 2016 a cambio de 25 millones de euros y que solamente jugó 14 partidos y marcó 2 goles en un par de meses. Se dieron cuenta rápidamente que no estaba a la altura de los otros jugadores y lo empezaron a enviar a préstamo. Las Palmas, Stoke City, Betis, Sporting de Lisboa. En ningún equipo rindió, en ningún equipo jugó mucho y finalmente en el 2021 se terminó yendo libre a Las Palmas de España. Así que este es el video por hoy, me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios si están de acuerdo con los fichajes que yo mencioné, si creen que hay otros que fueron inclusive peor que los que yo elegí para cada uno de los equipos, pero como digo, no fue solamente por rendimiento, sino sobre todo por el dinero que gastaron y lo que terminaron recuperando, o en algunos casos con lo poco que van a recuperar el día que se deshagan de ellos. No mucho más para decir, suscríbanse al canal activando la campanita, dejen su me gusta, yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en un próximo video.